sublime gracia que aún infeliz salvó. A continuación, te invitamos a que te quedes con nosotros mientras el Señor habla a tu vida a través de su palabra. Bueno, Dios les bendiga. Estamos contentos y agradecidos del Señor Jesucristo en poder permitirnos llegar hasta ustedes a través de este medio audiovisual para compartir un pensamiento de la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo. Antes de comenzar, podemos leer una escritura y para que el Señor sea el que nos dé pues la unción de su palabra en esta hora. Vamos a abrir en nuestras Biblias, en el libro de la tercera carta de Juan, el capítulo, es solamente un capítulo, pero vamos a leerlo con la ayuda del Señor en esta tarde, esperando que el Señor pues nos indique su palabra. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Dice la palabra: el anciano Agayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Amén. Oremos, Padre, en este momento. Estamos aquí ante tu divina presencia, esperando que tú nos des el entendimiento y la sabiduría para mirar estas escrituras que, aunque fueron escritas hace mucho tiempo, Señor, no han pasado, sino que se mantienen vivas entre nosotros porque fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Y esa misma inspiración deseamos que en esta tarde pueda llegar a nuestras vidas por medio de esta palabra y causar en nosotros algo diferente, una vida diferente, podamos recibir lo que estamos buscando y esperando en la palabra de Dios. Bendice pues a todos los que nos puedan oír, escuchar a través de este medio. Bendice, Señor, a los jóvenes, a los niños, a los ancianos, a todos, hombres y mujeres, a la novia de Jesucristo a través del mundo. Bendícelos. En el nombre de tu Hijo único Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga. Bueno, como leí solamente 2 versículos de este capítulo, pero son 15 versículos que tiene esta carta, y vamos a ir llevándola para ver el contenido de ella, lo que el anciano le escribe a Gayo, el amado, dice: a quien amo en la verdad. El amor no era bajo ningún otro concepto humano, sino en la verdad. Y la verdad es Cristo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, que no hay otra manera de llegar a Dios sino a través de Cristo, que es la verdad y la vida. Profundizando en este tema, vemos que en el segundo versículo dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Viene a través de un deseo esta escritura. Yo deseo. Bienaventurado el varón del buen deseo. Es decir, él está deseando al hermano Gayo que sea prosperado en todo. Vamos a hablar de este fragmento del versículo 2, que lo vamos como se dice, a compartir en 3 partes. Primero, que él desea que sea prosperado en todo.
Entonces la prosperidad no es en una parte o en otra, sino en todo. Prosperidad espiritual, material, económica, la salud, prosperidad en todo. Un deseo bien completo. Yo deseo que seas prosperado en todo. Entonces, estamos ciertamente viendo que estamos viviendo en este último tiempo en una edad muy, muy avanzada y donde hay una edad, la cual el Apocalipsis la refleja, la edad de la Odisea. En capítulo habla allí de la Odisea, capítulo 3, habla sobre que es una edad lúgubre, sí, oscura, con tanto conocimiento que a la final dicen que no tienen necesidad de nada, que se han hecho ricos y se han enriquecido y no tienen necesidad de nada. Mas el Espíritu, hablando a esa iglesia, a esa generación, le dijo que eran ciegos y desnudos, hablando a esa generación que está en esa condición. Esa no está en el pasado, está entre nosotros, ese espíritu de la edad de la Odisea está aún conviviendo con nosotros en diferentes organizaciones e iglesias en el mundo. Entonces, ¿qué viene el Espíritu a decirle? Que se compren colirio porque están ciegos y están desnudos. Es decir, no ven porque la palabra de Dios, aleluya, viene para dar luz, para dar vida, para dar prosperidad. Pero ellos han tomado estas escrituras para hacerse prósperos solamente materialmente. Y tiene que ser en todo, no es una parte, es en todo. La prosperidad es en todo, espiritual, material y físico. Amén. Bueno, entonces, dice el apóstol, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo y en todas estas cosas. Es decir, prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Es la segunda parte. Y que tengas salud. Vea el deseo de primero prosperado en todo. Luego que tengas salud. Porque ¿de qué le vale a una persona o hombre o a quien sea en el mundo un ser que tenga prosperidad, que tenga dinero, que tenga bienes, que tenga finca, que tenga vehículos, que tenga aviones, que tenga barcos, yates, que pueda moverse de un lugar a otro por el dinero que tiene, la posibilidad económica que tenga para moverse, las influencias en cuanto al comercio, en cuanto a todo lo que mueve el mundo, el sistema económico del mundo? ¿De qué le vale a una persona tener todo esto si no tiene salud? No le vale para nada. Ahora, si tiene salud y tiene la prosperidad, bueno, ahí la cosa cambia. ¿Ve? Le doy como ejemplo a un compañero que conocí, nos contó de un señor que era dueño aquí mismo de la ciudad, era dueño de muchas maquinarias pesadas, todas las que hacen vehículos, las que abren carreteras en los campos, todo ese tipo de maquinaria pesada. Y le dio una enfermedad, se fue para los Estados Unidos y él nos contaba que él dijo una vez, yo daría todo lo que tengo por mi salud. Entonces de que no vale ser próspero y no tener salud, no sirve para nada. Vamos a ir hablando de esto y lo vamos a ir viendo a la luz de la palabra, lo que quiso decir el apóstol Juan a este varón, y también tomando en consideración la revelación que Dios nos ha dado para ver la palabra en el tiempo en el cual estamos viviendo. Vamos a ir viéndolo allí paralelamente. La otra parte, que sería la tercera, y que tengas salud, en la segunda. Así dice de usted, como prospera tu alma. Aquí entramos en un detalle bastante importante. Primero, que seas prosperado en todo. Luego, que tengas salud. Que tenga la salud, porque la prosperidad sin la salud no sirve para nada.
Pero él le desea, así como prospera tu alma. Entonces está dando testimonio de que este hombre era próspero en lo espiritual. Porque ¿cómo prospera el alma? Es una pregunta. ¿Cómo prospera el alma? Nosotros podemos prosperar materialmente, ¿verdad? Haciendo negocios, vendiendo, comprando. Nuestra salud puede también prosperar manteniéndola, bueno, hasta haciendo ejercicios físicos, tomando medicinas, podemos mantener la salud, ¿verdad que sí? Pero el alma necesita también ser alimentada, porque la salud se mantiene con el alimento natural. La prosperidad, bueno, con el esfuerzo de nuestras manos. Pero el alma, ¿cómo hacemos para que esto prospere también? Así dice, por eso el apóstol le dice, bendito sea el nombre del Señor, así como prospera tu alma. Él estaba viendo en este hombre que era próspero en la parte espiritual. Esto es como, por ejemplo, podemos dar un ejemplo, nosotros metemos en una cajita, ¿verdad? En una cajita, eso nos lo hicieron en muchas oportunidades, una semilla, cualquier semilla las metemos allí, y solamente dejamos un orificio y las tapamos y damos solamente un orificio. La luz está por fuera de esa caja, la luz está por fuera. Ella solamente está entrando un rayito por el orificio que se dejó. Muchos de nosotros los que estudiamos en la escuela, en el liceo, nos dieron esas clases, probando de que hay una semilla allí guardada, pero está tapada. Y toda semilla brota y es hacia buscar siempre la luz, porque ella sin la luz no puede prosperar la semilla que está escondida. Así es la palabra de Dios. Y nosotros fuimos llamados desde antes de la fundación del mundo, fuimos creados, estuvimos en su mente y hemos venido a ser manifestados en esta edad. Pero estábamos en el mundo, que es la oscuridad, bajo la odisea, estábamos bajo la religión, estábamos allí tapados, pero vino una luz en el tiempo. 1900 años después que Cristo apareció y vino con la promesa del Espíritu Santo, 1900 años después apareció un rayo de luz, como dice la Biblia, como el relámpago que sale de oriente y se muestra en el occidente. Nosotros en el hemisferio occidental recibimos esa luz por medio del Espíritu Santo, y aquella semilla que estaba allí, la simiente, que estaba allí, amén, que estaba dentro, vio la luz y brotó, salió entre las tinieblas, salió buscando hacia la luz. Sabemos que la luz es la palabra de Dios, porque la Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, la simiente que está allí metida sale a la luz por medio de la palabra. Por eso él le dice así como prospera tu alma. Es la manera, el alma prospera solamente con la palabra de Dios. Y dice el profeta, obediencia completa a la palabra te da derecho a tener la señal. ¿Y qué es la señal? El Espíritu Santo. Es el sello de Dios que te marca, ¿verdad? Para que seas un candidato listo, preparando rumbo a perfección, que es la transformación de nuestros cuerpos. Eso es lo que la luz viene a hacer en nuestras vidas. La semilla, si es la prosperidad en el alma. Ya no se está hablando de la salud, porque está siendo bien alimentada, tiene sus vitaminas. No se está hablando de la prosperidad en todo, porque nos movemos con los bienes aquí materiales, ¿ves? En lo económico, con nuestra familia, en nuestros hogares, con tantas cosas que podemos ser prósperos, sino ya aquí prospera es nuestra alma. Amén. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Ahora ven ustedes, esto es muy fácil, esto tiene su pro y su contra. Entonces él sigue hablando aquí, dando testimonio del amado Gallo. Él dice,
Gallo no con Y, sino no con L, sino con Y. Gallo. Esa es la expresión correcta. Dice, pues mucho me regocijé. Vean lo que cuando él ve todo esto que está sucediendo, está viendo manifiesto, porque la palabra se manifiesta, dice la Biblia que somos carta leída de todos los hombres. Entonces, él ve la palabra manifestándose en este amado, en su hermano, y dice, pues mucho me he regocijado cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Dieron testimonio de la verdad que había en aquel hombre. Y la verdad es Cristo, es decir, aquel hombre manifestó la obra de Jesucristo, porque la verdad es Cristo. De toda obra buena que pueda hacer un hombre sobre la tierra, no es el hombre en sí, es la verdad de Jesucristo. Entonces dice, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Como él, como un anciano, como un hombre que había enseñado la palabra, entonces al ver que sus hijos, espiritualmente hablando, están actuando de acuerdo a la palabra, él se regocija y dice que bueno es oír que mis hijos andan en la verdad. No andan en una religión, no andan bajo credos religiosos, no andan bajo doctrinas de demonios, ni andan tampoco aleluya, bajo un espíritu de error, sino en la verdad. Por eso la Biblia dice, bendito sea el nombre del Señor. Mira lo que dice la Biblia, que vendría un momento de adoración. Jesús le dijo a la mujer samaritana, la hora viene, y la hora es. La hora viene, sí, había de venir una hora. Y la hora es porque él estaba presente ahí. Cuando el Padre viene a buscar adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Porque hay mucha gente que adora en espíritu, pero no es la verdad. Y la verdad es Cristo. Porque todo ritual se basa en un espíritu. Pero hay espíritus de mentira, espíritus de error. Y hay doctrinas de demonios que también vienen espíritus allí para hacer que la gente crea en esos caminos, pero los caminos del hombre parecen derechos al principio, al final son caminos de muerte. En cambio, el camino de Jesucristo nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces vean ustedes, él se regocijó porque sus hijos andaban en la verdad. Y Dios en este día, en este último tiempo, se alegra cuando hay un hijo de él en el mundo que puede seguir la verdad. Y la verdad, dice la Biblia, nos hace libres. Ahora, ven ustedes, amado, fielmente te conduces cuando prestas según algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Este era un hombre que tenía una vocación de servicio. Le gustaba servirle especialmente a los hermanos y los desconocidos, es decir, hermanos que venían de otros lugares, que aunque no eran conocidos, no eran de la localidad, él los recibía con amor, y estos daban testimonio del amor con que este hombre les servía. Y hará bien, dice, en encaminarlo como es digno de su servicio a Dios, para que continúe su viaje. Es decir, eran viajeros, llegaban y estaban allí, y Gallo pues los atendía, les servía, los animaba y les hablaba la verdad, porque él andaba en la verdad. Seguimos aquí, ¿verdad? Dice en el verso 7, porque ellos salieron, dice, porque ellos salieron por amor del nombre de él, porque ellos salieron por amor del nombre de él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Hablando de estos viajeros, sus hermanos. Dice,
Yo he escrito a la iglesia, vea usted, Juan había escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Había una persona aquí de nombre Diótrefes que tenía una mala actitud, no recibía pues a nadie, no le gustaba. Vamos a ver por qué. Por esta causa, si yo fuera, dice, recordaré las obras que hace, hablando de Diótrefes. Por esta causa, si yo fuere, recordaré la obra que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Es decir, le gustaba hablar mal. Le gustaba andar por ahí hablando, echando cuentos, hablando en donde quiera, metiendo cizaña, hablando mal. Debe dar un buen testimonio, le gustaba andar hablando mal de los hijos de Dios, de los que andaban en la verdad, o de la obra que este hombre hacía, o de lo que hacía Juan, de lo que hacían los hijos de Dios en ese momento. Ese Dios perfecto. Siempre hay alguien en la vida del cristianismo que siempre le gusta andar parloteando o hablando cosas que no debe hacer. Pues el profeta dice que la novia, hablando del contexto del cuerpo de Jesucristo, dice, la novia de esta edad, dice, él dice por allí no piensa el mal, ni hace el mal, porque en ella vive el Espíritu de Cristo. Y el que no tiene el Espíritu de Cristo, dice la Biblia, el tal no es él. ¿Cuál es el Espíritu de Cristo? El Espíritu Santo. Porque él dijo que iba a enviar el Consolador, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no conoce, porque el Espíritu de verdad el mundo no lo conoce. Y él le dijo a ellos, el mundo no me verá, pero vosotros me veréis, porque yo voy al Padre. Cuando en Pentecostés él le dijo que esperaran hasta que sean investidos y se cumpliera el tiempo que cumplía la ley del 50, que significaba el jubileo, que viniera ese jubileo, el Espíritu Santo bajó, bendito sea el nombre del Señor. En Pentecostés, como 120 estaban allí, y el Espíritu Santo bajó y se manifestó en ellos como en lenguas de fuego. Ahí fue donde hubo esa transformación en su vida espiritual. Y tomó ese espíritu que estaba en Cristo, vino a ellos y se tabernaculizó en ellos. Y muchos dicen que esta obra que sucedió, dicen, y que ellos hicieron, dicen que son los hechos de los apóstoles. No son los hechos de los apóstoles, son los hechos del Espíritu Santo en los apóstoles. Porque humanamente como humanamente no puede hacer nada, dice, sin mí nada podéis hacer. Sin mí, usted que me ve a través de este medio, no puede hacer nada. Sin mí, ¿quién es mí? Es Dios. El pacto que hizo Abraham, él le dijo claramente, haré pacto entre ti y mí, que es Dios, porque él no se pone después, él lleva el primer lugar. Entonces vean ustedes, lo que sigue hablando de aquí de Diótrefes. Es la palabra un poquito, ese nombre un poquito complicado, pero ahí está, Diótrefes. Por esta causa, si yo fuera, recordaré las obras que hacen, parloteando con las palabras, dice, maligna contra nosotros. Y no contento con esto, con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe. ¿Ven? Aquí podemos traer un dicho que es muy común entre nosotros, sobre todo aquí en Venezuela, que dice que ni lava ni presta la batea. Es decir, ni hace ni deja hacer. Esos son espíritus, hermano. Fíjate usted que son espíritus vea dónde se manifestó. Aquí tenía nombre de Dios, pero ahora cuántos nombres habrán, Juan, Pedro, Jacobo, no sé qué, cualquier nombre, y mujeres, donde este espíritu se mete, porque los espíritus se tabernaculizan en las personas y se manifiestan. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Dice por en este mensajito, creo que es o allí por allí en un mensajito que leí, él dice que cuando él le tocaba hablar por los enfermos,
cuando él se acercaba y empezaba a discernir la enfermedad, dice que muchas personas desnudaban el rostro, que si se manifestaban los espíritus y se les veía cómo el rostro cambiaba. Cuando la palabra nos enfoca a nosotros, si hay un espíritu, por lo menos si es de concupiscencia, y es señalado, la persona que está poseída por ese espíritu desnuda el rostro. Fíjate, los espíritus de error suelen suceder así. Si podemos comprobar esto por la escritura, nos vamos allá a lo que está escrito de aquel evento cuando el rey Acab y el rey de Judá fueron a la guerra o querían ir a la guerra para conquistar a Ramón de Galaad. Todos saben que eso está en la escritura. Bueno, allí ellos, vean ustedes, ¿qué pasó? Había una cantidad de profetas allí. Había una cantidad de profetas. Y no eran profetas de los Baales, no, eran profetas de Jehová, que estaban allí y comían en la mesa del rey. Profetas de Jehová. Y vinieron a consultar. Y todos hablaron bien y le decían al rey que subiera ya a la guerra, a la batalla, que ellos iban a conquistar, que Dios les iba a dar la victoria. Pero ese escenario estaba aquí en la tierra, pero en el cielo estaba otro escenario. Y uno de esos profetas, uno de ellos, fue el que pudo ver en esa dimensión lo que realmente estaba sucediendo, pero este profeta no fue consultado. ¿Ves? Entonces el rey de Judá le dio ello, pero no tienen otro por allí que nos pueda, a quien podamos consultar. Y entonces sí le digo, no, ¿cómo no? Si está bien, hay uno por allí. Pero es que él siempre, nunca me dice nada bueno. No me dice nada bueno, no me apoya en términos generales. Vamos a hablar aquí claramente, no me apoya. Por sus palabras no me apoya. Y dice, bueno, pero vamos a escucharlo. Y ellos mandaron, vean ustedes lo que es la astucia del diablo, mandaron dentro de esos hombres allí, mandaron para que hablaran con este muchacho, porque era un muchacho, ¿verdad? Para que este otro profeta, para que no le dijera cosas malas al rey, sino que le deseara bien al rey, que le deseara bien. Esto lo podríamos llamar como un soborno, era sobornándole las palabras, pues, que él tenía que ponerse de acuerdo y que seguir una sola línea, pues. Así estuviera mal, pero seguir una sola línea. En el mundo anda todo el tiempo eso, el mundo se mueve así. No hay una verdadera amargada, la redundancia, pero en el mundo espiritual, en el ambiente espiritual donde se mueve la religión, hay muchas mentiras, pero Dios ha sacado un pueblo dentro de ese grupo para decirle la verdad. Y aquí hablamos la verdad con confianza. Entonces, para terminar este pensamiento que llevamos aquí del rey, ven ustedes, para mostrar el espíritu de error. El espíritu de error. Wow. Ven ustedes, Miqueas, creo que fue, si mal no recuerdo, él vino y habló con el rey, sí, rey, está bien, ven, no sube. Y entonces el rey se dio cuenta que no le estaba bebiendo, el espíritu del rey pudo captar que no le estaba siendo sincero en lo que le estaba hablando. Entonces, bueno, él le dijo, bueno, rey, te voy a decir la verdad, ¿ves? Subió a una dimensión, vio una visión, porque los profetas ven visiones. Y él dijo, veía yo a Israel como ovejas perdidas, descarriadas, que no tienen pastor. Veía, él se fue allá. Y también vio lo que pasó allí, pues, que fue consultado esta obra ya en el trono con Dios, y ninguno de los ángeles vino a meterle mentira a los profetas que estaban en la tierra, no. Salió entre ellos un espíritu, dice que un espíritu de mentira, y bajó, ¿de dónde? De la presencia de Dios, porque estaba ya en la presencia de Dios. Y él le dijo, yo induciré en boca de los profetas para que acá muera. ¿Ves? Le seré espíritu de mentira.
Y bajó y se metió allí. Y empezó aquel hombre a entrar en la unción y hablar conforme el Espíritu le dijo que venía en nombre de Jehová. Bueno, venía de allá arriba, venía en nombre de allá, porque nada puede hacer Satanás en la tierra si el Señor no se lo permite. ¿Ven? Pero no ponía a los ángeles venir, no ponía a él venir, no, porque él no es mentiroso. Él no es padre de mentira. El único padre de mentira es Satanás, que el Señor lo reprenda. Entonces, ¿qué pasó? Le indujo, entró y entraron en la unción, en el Espíritu, y era la palabra. Ellos hablaban de Jehová y bueno, y había venido el Espíritu de allá. Así como hoy vienen algunas organizaciones y religiones y los hace sacudir y entran en una unción falsa y de error, llevándolo y lo saca más bien de la palabra y lo lleva a fábulas, a creencias extrañas, a doctrinas de demonios, a dogmas, a credos que no están en la palabra de Dios, porque esta Biblia hay que creerla del Génesis hasta el Apocalipsis. Entonces vean ustedes, ¿qué pasó allí? Bueno, ¿qué le pasó a ese profeta que estaba en esa danza cuando este otro le dijo, aleluya al rey, estas cosas? No se volvió él y ¿qué dice? Demudó el rostro, dice. Y le dijo, pero ¿por dónde se me ha ido el Espíritu de Jehová? Vea la reacción de ese Espíritu. Y le estaba hablando en nombre de Jehová. No estaba hablando en otro nombre, sino en nombre de Jehová. Y le dio aquella bofetada al profeta por haberle dicho a Acab algo real. Y el profeta le emitió palabra a él también. Bueno, así lo verás tú cuando andes de cámara en cámara escondiéndote. ¿Ves? Porque todo el que habla mentira tiene su pago. Entonces es mejor quedarse con la verdad. Estamos hablando de la prosperidad, ¿verdad? Todo esto tiene que ver la prosperidad, ¿dónde? En el alma. Y esa prosperidad entonces es retribuida en la salud y en todo lo demás. Dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas os serán añadidas. Continuamos aquí. Dice, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Dice, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlo se los prohíbe. Y lo expulsan de las iglesias. Porque no tienen el mismo estilo de creencia, entonces los expulsan de la iglesia. Así como expulsaron a aquel hombre que el Señor sanó. Bueno, y lo expulsaron porque ellos no creían que Jesús lo había sanado, pero si lo había sanado, él tenía que decir lo que le había sucedido. Y lo expulsaron, que ahí sus discípulos, y lo echaron fuera porque se molestaron, demudaron el rostro. Dice, amado, no imiten lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. ¿Ves? Aquí está aclarando el concepto de todo este tema que hemos hablado. El que hace lo bueno es de Dios. Y así le dijo el Señor a Caín. Si hicieres lo bueno, allá en el libro de Génesis capítulo 3, si hicieres lo bueno, no serás recompensado. ¿Ves? Mas el pecado está a la puerta. Aquí está. Si no lo dice, amado, no imite lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. No ha visto a Dios, no ha visto. Dios no se le ha revelado. Es como el que comete adulterio, dice allí el proverbio, dice, el que comete adulterio dice que falto de entendimiento, es falto de entendimiento. ¿Y qué es esa expresión de entendimiento a la luz de la palabra de la revelación? Entendimiento, entender es revelación. Si no ha tenido revelación de lo que es realmente la palabra de Dios en su vida, y por eso comete tal cosa, no ha tenido la revelación. Porque si llega a tener la revelación, no lo va a hacer, porque el Espíritu no lo va a dejar hacer. No decimos que se pierde, que no es un hijo de Dios, pero le falta entendimiento.
Por eso es que él les dio, dice en el Lucas, en los últimos capítulos, dice que les hablaba de las profecías y de lo que iba a suceder. Dice que les abrió el entendimiento para que entendiesen las escrituras. Si el Espíritu Santo no nos da a nosotros, en esta hora, entendimiento con todo este desarrollo que ha venido aquí por el Espíritu y por medio de esta carta que Juan escribió, alguna vida la puede escuchar y oír, y yo puedo mostrar algunos casos para fundamentar y para que veamos. Pero si no hay entendimiento, si Dios no da el entendimiento, solamente fue una predicación más, fue un comentario más, fue algo que usted escuchó, bueno, no pasa de ahí. Pero si te da la revelación, seguramente que en algún momento tú podrás escribir y mandar testimonio por medio de cualquier de estos medios y decir, Dios ha hablado a mi corazón. ¿Ves? Entonces Dios te ha revelado lo que está mal en tu vida y lo que está mal en mi vida. ¿Dice el amén? Seguimos por aquí ya avanzando. Dice, todos dan testimonio de Demetrio. Aquí hay otro personaje. Esta carta está basada en 3 personajes. En Gallo, que el anciano le habla. En Diótrefes, que es el hombre que le gusta andar por ahí hablando para palabras, zumbando para todos lados, sin control, con la lengua suelta, ¿ve? Hablando cosas, palabras malignas, contra los hijos de Dios, contra la obra de Dios. Y pudiéramos dejar también esto, palabras malignas. Amén. Hablando de maldiciones, pues. Por eso que la Biblia dice que el que blasfema contra el Espíritu Santo no tiene perdón en este siglo ni en el venidero. Es decir, que llega a 100 años y no tiene perdón, y corre 100 años más y no tiene perdón tampoco, ni en el venidero. Amén. Como también Dios dice que también que cuando el que le sirve a Dios, el que le deja a todos los discípulos, que recibiremos en este siglo, recibirán 100 veces. Y luego la vida eterna. Porque las dos cosas tienen su resultado y tienen su beneficio. Entonces ven ustedes, ¿hasta dónde podemos llegar? Ahora, si nos paramos un momentico aquí, que siempre hay preguntas por allí que dicen, ¿quién es mayor? ¿Jesús o los discípulos? Y ahí empiezan con eso. ¿Quién es mayor? Ciertamente, el Hijo de Dios vino para derramar su sangre por cada uno de nosotros. Pero él dijo, pero el poco el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Y cuando él se reúne allá en el aposento alto, él les muestra la etapa donde iba a subir. Dice, ustedes no me verán más, pero porque voy al Padre. ¿Ven? Volvió otra vez a ser espíritu vivificante, porque nadie ha visto a Dios, y Dios es espíritu. Por eso él le dijo, vendré otra vez, enviaré el Consolador, el Espíritu de verdad. ¿Y quién es el Espíritu de verdad? Y si él dijo, yo soy el camino, la verdad. ¿Quién es entonces? Pasó de una etapa de ser hijo, algo físico, a algo espiritual, para poder entrar en muchos. Volvió a ser lo que él era ya en el principio, espíritu vivificante. Entonces nos trajo vida por medio del Espíritu y entró en cada uno de nosotros. Vean ustedes entonces, esa etapa del Espíritu Santo que comenzó desde allá, desde Pentecostés, y se mantiene hasta hoy, es donde muchos chocan y siguen chocando y chocarán. Porque Pedro dijo que la piedra que los edificadores rechazaron, Dios la ha hecho cabeza del ángulo. Y ese ángulo al final es el amor, es Cristo. ¿Sí? Por eso que el que tiene el amor de Cristo, eso no es algo intelectual, no es algo que se puede... por eso es que el profeta habla y dice que los fariseos eran hipócritas, y él se los dijo. Se oye como un término duro, pero según hemos analizado y investigado por allí, que la palabra hipócrita
bueno, viene de estos idiomas que, que declaran lo que es el lenguaje, y dice que significaba actor, una persona que actuaban. Si quieren alguien que actúa, no es algo original, por eso era un hipócrita, porque era alguien que tomaba un personaje, pero en la realidad no era él. Entonces, Jesús le dijo a ellos hipócritas. ¿Por qué? Porque estaban actuando o manejando la ley, actuaban según la ley, pero realmente ellos no vivían eso. Y se los digo claro, usted le ponen carga pesada a los demás, pero ustedes no la pueden llevar ni con la uña. ¿Ven? Porque, y por eso Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad. Dice, el que venía a mí todo que estáis trabajado y cargado, yo haré descansar. Y dijo, él dice una expresión de las cargas, él dice que ligera, dice, ligera es mi carga. Así que Dios no le da carga a nadie que no pueda llevar. Entonces, con esta palabra descubrimos ese evangelio hipócrita. Es un evangelio que lo que hace es actuar. ¿Cómo se actúa? Bueno, se puede actuar, mira, dirigiendo, cantando, echando fuera a los demonios, y todo es una actuación del evangelio. Pero realmente la esencia de Dios, el amor de Dios, realmente no está aquí. Por eso es que ellos van a reclamar allá, todo este tipo de personas se van a parar ante el Señor y le van a reclamar cuando estén allá frente al trono blanco. Bueno, pero ¿y por qué no va a condenar? Hablándolo yo así en este término según las Escrituras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice, porque, aleluya, no echamos fuera demonios en tu nombre. Hicimos aquello, hicimos lo otro en tu nombre. ¿Ve usted? Pero no vivieron lo que realmente la palabra no la tomaron para vivirla, sino la usaban para echar fuera a los demonios, la usaban para aquello, la usaban para la fe, para prosperar, y fe, pero realmente Jesucristo, que la deidad de Dios, el Espíritu Santo, no halló cabida en sus corazones para ser sellado. Solamente entonces se convierten también, igual como los fariseos, en una religión hipócrita. Son puros actores del evangelio. Que Dios nos libre y que vivamos un evangelio real. Entonces vean ustedes, dice, todo el testimonio de Demetrio y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Había otro hermano que también era una carta leída, tenía un buen testimonio. Qué importante es tener un buen testimonio. Y el evangelio en este último tiempo se ha predicado es por testimonio. Somos carta leída para todos los hombres. Si nos llegan a quitar estos libros o esta Biblia, entonces nos quedamos desarmados. No, pero si el espíritu de estas letras, de estas Biblias, entran en nosotros, si las quitan, seguiremos hablando la verdad, porque es por el espíritu que nosotros hablamos verdad. Y dice el apóstol Joaquín, concluyendo él, yo tenía muchas cosas que escribirle, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma. Es decir, no quería pasarle la carta y que solamente lo leyera, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Es decir, él quería manifestarle a estos hermanos cara a cara. Quería hablarle de tú a tú. ¿Ven? ¿Cuán importante es esto, sabe? A veces, por lo menos, usted puede ver y oír estas palabras a través de estos medios que la ciencia hoy nos ha permitido manejar estos medios. Lo que llamamos nosotros, los que seguimos la verdad, la cuarta dimensión, porque se mueve en cuarta dimensión, que es la radio, la televisión, las ondas, todos estos medios. Sin embargo, la palabra llega allí y usted la recibe, usted querrá estar presente con ese tú a tú, con alguien que tenga realmente la verdad, porque el Espíritu es la verdad. ¿Verdad? El Espíritu es la verdad. Y en este día, pues, Dios nos ha permitido hablar de esto. Ahora ven ustedes, como ya para entrar en esta parte ya de cerrando,
hay un este pensamiento, pudiéramos así, o una conclusión que pudiéramos dar ya para cerrar. Y vea lo que dice aquí. Dios quiere que usted sea prosperado. Dios quiere que usted sea prosperado. Y que sea prosperado en todo. En el mensaje de tu casa, el profeta habla de esta prosperidad que él desea. Allí hay muchas cosas que él habla. Él desea que tú no andes a pie, que puedas tener algo con que moverte. Es un buen deseo. ¿Ves? Que sea prosperado en todo. Dios te puede dar un vehículo, te puede dar una bicicleta, una moto, te puede dar si es por en el campo, te da un caballo, una yegua, un burro, algo, pero Él te da algo porque es prosperidad y la prosperidad viene de Dios. La prosperidad viene de Dios. Satanás lo que hace es destruir. Dios es el que prospera. ¿Ves? Pero hay que ver cómo usamos esta prosperidad. Aquí entra en juego, como se dice en esta prosperidad, todo lo que llamamos los hombres de negocio. Dios bendice a un hombre de negocio y le da la facultad o la capacidad para hacer negocios, pero estos negocios Dios no se lo da, y esa facultad no se la da a Dios simplemente para que él se la coma con su familia, o de para allá. No, Dios le da la facultad de hacer negocios para ciertamente él beneficia a su familia, pero hay un plan de Dios en todo esto. No debe olvidarse la obra de Dios, porque por eso Dios es el que te faculta. Un hombre de negocio no necesita estar brincando y saltando y haciendo, no, el negocio le llega. ¿Y quién es el que permite eso? Por un don, Dios se lo da a ese hombre. Y muchas veces esta es una opinión muy particular mía, usted puede tomarla o dejarla, ¿verdad? Pero vean ustedes, yo veo que mucha gente en nuestras congregaciones, ellos son prósperos, ¿verdad? Ajá. Y creen que esta prosperidad pues, es para usarla simplemente para ellos y descuidan la obra de Dios. Por ejemplo, esta es una recomendación: si tú no puedes, manda. Si tú no puedes, manda. ¿Por qué? Porque Dios te ha dado la facultad para conseguir el efectivo, moverte van acá. ¿Pero para qué eso? Ciertamente para que tú te alimentes y te muevas tú aquí en esta tierra, pero para que empujes la causa. Por eso en este camino del Evangelio se necesitan hombres de negocio que sean prosperados en todo. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Para que apoyen la obra de Dios. Dice, Él quiere que usted tenga buena salud. Quiere que sea prosperado y también quiere Dios pues, que tenga buena salud. Y yo deseo también que tengan buena salud. Amén. Pero sobre todas las cosas, vean ustedes, prosperidad en todo y buena salud, pero sobre todas las cosas, Él quiere que su alma prospere. Lo más importante, hermano, es la prosperidad en el alma. Como ya explicamos hace unos minutos atrás. Si el alma prospera, si el Espíritu Santo está en tu alma, aleluya, si la vida de Dios está dentro de ti, todo lo demás va a funcionar bien. Por eso dice la Biblia, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Si el Espíritu Santo está en nosotros, entonces va a la salud. Si necesitamos salud, Él nos da salud. Si necesitamos alguna cosa en esta vida, Él nos la da. Si necesitamos una casa, Él nos la da. Si necesitamos un vehículo, Él nos lo da. ¿Por qué? Porque primeramente hemos buscado el reino de Dios y su justicia. Amén. Pero sobre todas las cosas, dice, que su alma prospere. Porque de nada sirve que usted sea el hombre más rico del mundo o el más saludable si su alma está perdida. Hay una escritura que habla de eso, ¿verdad? Que habla de esta escritura, pues ¿de qué sirve el hombre que ganare toda la tierra y perdiere su alma? ¿De qué sirve? Y hay un niño que dice, ¿qué sería para mí si granjeare riqueza, obteniéndolo todo y me olvidara de su existencia? ¿Ve?
del Dios omnipotente que me ha dado la vida. ¿Qué sería para nosotros si obtuviéramos todo? Y ahí Corintios 13 lo dice: si hablase lenguas humanas, angelicales, si vendiese lo que tiene, todos los bienes que tiene, si diere su cuerpo para ser quemado. Vean ustedes hasta dónde puede llegar esto. Si conociese todo el misterio, si tuviera la fe que pudiera decirle a un monte, quítate de aquí, échate para allá. Eso es algo sobrenatural, una fe sobrenatural. Y no tiene amor, nada soy. Que viene a ser como un címbalo que retiene así un sonido molestoso. Eso es exactamente, y nos lleva y nos encaja la escritura con lo que el Señor le dijo a los fariseos, hipócritas, porque ellos era un sonido molestoso. Ellos agarraban las leyes, las usaban a su favor. Andaban bajo una sotana allí, cubriéndose bajo una ley, una santidad, pero realmente cuando la palabra vino los identificó y vio que era lo que estaba en el corazón. ¿Y qué le dijo él? Ustedes de vuestro padre el diablo soy. Eran hijos del diablo metidos en la cátedra de Moisés, manejando las leyes. Y en otra parte dice que ellos buscaban prosélitos y lo hacían 2 veces hijos del infierno. Oh, bendito sea el nombre del Señor Jesús. Jesús no vino a predicarle allá a los fariseos, no, es que ellos se metían. Ellos lo buscaban. Y siempre vivían chocándole. Porque él vino y dice, he venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. A los pobres, vino a los pobres. Vino a los enlutados. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Dice, porque nada sirve que usted sea el hombre más rico del mundo o el más saludable si su alma está perdida. La verdadera prosperidad comienza cuando el alma se alinea con la palabra. ¿Qué vamos a hacer entonces después de oír ustedes que van a oír y yo estoy hablando, me estoy oyendo y puedo oír nuevamente a través de este medio esto que hemos hablado aquí hoy por medio del Espíritu, que no hicimos un plan, un cronograma para hablarlo, sino que el Espíritu lo va trayendo en la medida que vamos hablando? Amén. ¿Qué vamos a hacer ahora nosotros después de haber oído esta verdad tan grande? Dice que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Entonces, la verdadera prosperidad comienza cuando el alma se alinea con la palabra de Dios. ¿Y quién es la palabra de Dios? El Espíritu. En el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Amén. ¿Quién era ese verbo? Era Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la verdadera, ¿quién es ese verbo hoy? La palabra que nos hemos recibido. ¿Cómo la entendemos? Por medio de la herramienta que Dios nos ha dado, especial para este día, la revelación de esa palabra para el momento que estamos viviendo. Porque no vivimos una palabra, esta carta, simplemente lo dijo Juan allá, no. Esta palabra hoy se hace presente y es viva para nuestra enseñanza. Por eso Jesús dijo que iba a fundar a la iglesia sobre las palabras que dijo Pedro cuando tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué dijo el Señor? Le dijo que no, eso no se lo había revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, te lo ha revelado. Entonces esa enseñanza no venía de la cátedra de los fariseos, no venía de ninguna una organización teológica o universidad teológica o alguna historiadores, no, eso vino del cielo, fue una visión. Él vio quién realmente era aquel personaje que estaba aquí, porque el mundo que estaba a su alrededor, él les preguntó, ¿quién dicen los hombres? ¿Ves? ¿Qué le dieron? Que uno que era Juan, que había resucitado de los muertos, otro que era Elías, otro con algunos de los profetas. ¿Cuántas cosas no decían la gente de Jesús? ¿Y quién dicen vosotros que soy yo? Todos se quedaron en silencio y a uno le llegó la chispa. Esa es la revelación. Y sobre esta, aleluya, sobre esta piedra, sobre esa revelación,
Amén. No sobre Pedro, sino sobre la revelación que tuvo Pedro de quién era Jesús. Así como Juan lo vio como el verbo desde allá del principio, así Pedro lo vio como el Hijo presente. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo vio como el tabernáculo viviente de Dios allí. Y le dijo, esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que es el que te lo ha revelado. Mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado. Hay una escritura que dice, y el poeta habla, que para poder entender a Dios hay que subir a su dimensión. Y Él vive en los cielos. El Padre nuestro que está en los cielos está en una dimensión. Él no está en una esfera terrenal, está en una dimensión espiritual. Pero por supuesto Él viene y se comunica con nosotros a través del Espíritu, porque es la manera. Dice que, y mi Espíritu dice, da testimonio a vuestro, el Espíritu dice, así que, perdón, el Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu, que somos hijos. El Espíritu de Dios guiando nuestras vidas. Dios les bendiga y Dios les guarde. Vamos a orar para darle las gracias al Señor y esperamos pues que estas palabras puedan hallar cabida en los corazones necesitados. Padre, te damos las gracias en tu nombre glorioso. Hemos dicho estas palabras. Dirige tú, Señor, y que puedan llegar a un corazón necesitado. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga. Sublime gracia que aún infeliz salvó.